es la manera de cómo nosotros podemos entender la palabra cuando leemos la escritura y no entendemos. Echamos mano de la primera regla de la hermenéutica, que significa tomar el texto en forma literal o en forma figurada. Ya sea que usted lea la escritura y vea que es una forma literal, no tiene usted que buscar otra cosa, ya que solamente se echa mano de las reglas de la hermenéutica cuando es un pasaje que es de dudosa interpretación o que no le encontramos el sentido o que pensamos que tiene algún error. Ya vimos que los errores no son por parte de la inspiración de Dios, que fue el que inspiró a todos los escritores de la Biblia, 40 más o menos, sino que son errores de la traducción. Hoy en día tenemos tantas traducciones que es muy difícil encontrar una Biblia 100% original. Cuando hablamos que, que un pasaje lo vamos a traducir en la forma original, solamente estamos tomando la manera de cómo la persona que nos dio ese texto en la traducción buscamos la palabra en la raíz etimológica, claro, ya sea el hebreo, ya sea el griego o el arameo, pero en realidad no tenemos ninguna Biblia que esté escrita del original. Todo ha sido de las copias, de las copias, de las copias y de las copias, ya que no tenemos acceso a ninguno de los pergaminos. Y los que han tenido ahorita acceso a los pergaminos, pues esos pergaminos son, como le menciono, copias de copias de copias. Pero al hacer un estudio analizado de todas las copias, pues ha salido lo que hoy conocemos como nuestra Biblia, como el canon bíblico, que en sí no es 100% original, pero nos da la idea, nos da la traducción que los padres en la historia han ido analizando esos textos. Por eso hoy estaremos analizando las siguientes figuras retóricas, parte 2, y son, diríamos, el complemento de las primeras 6 que vimos. Estas 6 que vamos a ver hoy tienen su base ya sea en la metáfora o ya sea en la prosopopeya, pero tienen una relación, solamente vamos a ver ahora cómo es que están compuestas. Y la primera que vamos a ver hoy, porque las figuras retóricas no solamente son de palabras o textos pequeños, sino que también son de un texto grande, un párrafo completo. Y ahí es por eso que vemos hoy en día la alegoría. La alegoría es una figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas. Oigan, ya vimos lo que significa una metáfora. Poner alguna cosa, ya sea inanimada, representando otra, es una metáfora. Bueno, la alegoría dice que consta de varias metáforas unidas, representando cada una de ellas realidades correspondientes a lo que se quiere expresar. Suele ser palpable la naturaleza figurativa de la alegoría, que en su interpretación al pie de la letra casi se hace imposible. Una alegoría no la va a poder usted interpretar al pie de la letra si no echa mano usted de esta figura retórica que es la alegoría. Y la alegoría dice que consta de varias metáforas unidas. Por eso le menciono que es la continuidad de las anteriores, porque hoy la alegoría y las demás que vamos a ver o son una alegoría o es una prosopopeya. El tipo, por ejemplo, también viene seleccionándose en otras figuras retóricas. Esta alegoría son las que comúnmente se utilizan en la predicación. El predicador dice, vamos a hablar de una metáfora
o vamos a hablar de una alegoría. Una metáfora es una parte solamente, una alegoría es la composición de varias metáforas, para que así podamos nosotros entender lo que realmente quiere decir esta parte de la Biblia, interpretándola como una figura retórica, no como algo literal o lógico. Esta figura retórica podemos ver la primera en San Juan capítulo 6, verso 51, donde habla Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. San Juan 6, 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el verso 52 nos damos cuenta que los que están escuchando toman esta alegoría al pie de la letra y dicen: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Vea que ellos estaban tomando esta escritura o esta parte que el Señor estaba hablando como algo literal. Lo querían tomar al pie de la letra. Y es por eso que ha venido a muchos errores en la iglesia, tanto moderna como la antigua. La primera persecución que hubo en la iglesia primitiva fue precisamente por dos conceptos que el Imperio Romano tenía. Primera, dicen que perseguían a la iglesia porque la iglesia hacía cosas obscenas en la reunión, ya que se hacían en secreto, ya que se hacían en privado o por lo regular en la noche, y no dejaban que la gente entrara. Para el Imperio Romano eso era una falta. Querían saber qué es lo que estaban haciendo y por eso decían que los perseguían. ¿Por qué? Porque no se daba a conocer lo que estaban haciendo. Y número dos, ¿por qué los perseguían? Porque el Imperio Romano es un imperio moralista. Ellos practicaban mucho la moral y decían ellos que la iglesia cristiana practicaba un pecado que es el incesto. ¿Y por qué ellos pensaban que estaban cometiendo incesto los hermanos? Bueno, en la escritura vemos que los hermanos se refieren a su esposa como mi hermana, ¿sí? Mi hermana en Cristo. El apóstol Pablo dice: ¿a poco no puedo yo también tener como esposa a una hermana como todos los demás apóstoles? Y el Imperio Romano entonces pensaba que estaban cometiendo incesto. Hoy en día también nosotros nos hacemos llamar hermanos, el esposo y la esposa. Por cierto, aquí en Estados Unidos es más visible porque a la esposa, por ejemplo, si usted se apellida Menéndez, que veo aquí a un hermano que se llama Francisco Menéndez, bueno, pues su esposa tiene que ser la hermana Menéndez. No significa que sea su hermana en la carne, sino que en la ley de aquí de Estados Unidos, su esposa adquiere el apellido del marido. Cuando decimos es mi hermana, la esposa es mi hermana en Cristo, la gente piensa: oh, son hermanos en la carne. Eso es lo que pensaba el Imperio Romano al principio y por eso perseguían a la iglesia, porque tomaban esta parte literal como los judíos estamos viendo en el verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Si lo tomamos como una alegoría y vamos viendo lo que va explicando el Señor, dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Está ahí explicando el Señor esta alegoría. También en el verso 38 de este mismo pasaje, de este mismo capítulo, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Y luego en el verso 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vea usted cómo una figura retórica adquiere sentido cuando lo explicamos de esa manera. Ya los judíos estaban diciendo claramente que no era posible que se comieran su carne, porque también otro de los problemas era que decían que éramos caníbales, que nos comíamos carne humana, como está diciendo aquí el Señor Jesús. La Iglesia Popular no cambió mucho esto, porque en la transustanciación, en la misa, cuando convierten el pan y el vino en los elementos sagrados, literalmente ellos dicen que es el cuerpo y la sangre real. Es ahí por eso los grandes problemas que hemos ido adquiriendo desde el principio en el Imperio Romano, porque la Biblia se traduce en algunas ocasiones literal cuando es simbólica. En este aspecto es una figura retórica llamada alegoría. En el Salmo 80 tenemos otra alegoría. El salmista está representando a los israelitas y su historia sucesiva bajo las figuras metafóricas de una vid con sus sarmientos. Salmos 80, verso 8 al 13. 80. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimia a todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Ahí estamos viendo otra alegoría. Son varias metáforas explicando a los israelitas y su historia, que salieron desde Egipto hasta que Dios los puso en la tierra de Canaán, que echó fuera a todas las naciones, la plantó y cubrieron todos los valles, todos los cerros, hasta el mar, que era donde Dios le había prometido a Abraham que sería toda la tierra que Dios le estaba dando. Ya después, más tarde dice, queda estropeada por el puerco montés, que representa a los poderes gentilicios. Nos damos cuenta que tuvieron muchas guerras los israelitas porque habían poseído una tierra que Dios les había dado. Ya existía gente ahí en esos lugares y Dios sacó a todos ellos. Esta alegoría nos está explicando claramente la vida del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que se plantó o hasta que se estableció del otro lado del Jordán, que era la tierra prometida que Dios le había prometido, valga la redundancia. En Isaías capítulo 5 vuelve a hablar también de Israel. Isaías capítulo 5, del 1 al 7, nos dice también así, parábola de la viña, aunque también es una alegoría. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. El verso 5 nos da la interpretación. Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillada su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerá en el caldo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová
de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vemos esta alegoría de cómo es que el pueblo de Israel no cumplió los estándares que Dios estaba o que había establecido desde el principio, y nos está interpretando esta alegoría de la viña que la plantó y la preparó, y lo que dio en vez de uvas fértiles, uvas buenas, dio uvas silvestres. ¿Qué significa eso? Dice, esperaba juicio y dieron vileza, esperaba justicia y aquí clamor. Este tipo de alegoría es una metáfora compuesta o varias metáforas en una sola. La siguiente figura retórica es la fábula. La fábula es una alegoría histórica, fíjese. Ahora, la fábula, ya vimos que la alegoría es una metáfora o varias metáforas. Bueno, la alegoría se compone como fábula cuando es una alegoría histórica. Es poco usada en la escritura, en la cual un hecho o alguna circunstancia se expone en forma de narración mediante la personificación de cosas o de animales. Ahí nos damos cuenta entonces que la fábula es una alegoría, la alegoría es una metáfora o varias metáforas, pero en la fábula también se mezcla lo que es la prosopopeya. ¿Por qué? Porque es la personificación de cosas o de animales. Segundo libro de Reyes, hace la siguiente diapositiva, hermano. Segundo libro de Reyes, 14:9, dice así: y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Vea usted que aquí el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano. Con esta fábula contesta Joás, rey de Israel, al reto de guerra que le había hecho a Amasías, rey de Judá. Joás se compara al robusto cedro del Líbano y humilla a su orgulloso contrincante, igualándolo a un débil cardo, desechando toda alianza entre ellos y prediciendo la ruina de Amasías. Porque luego dice, y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. A esto se le llama una fábula porque es una alegoría histórica donde un hecho o alguna circunstancia se expone en forma de narración mediante la personificación, vimos, de cosas o de animales. El próximo ejemplo lo tenemos en Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9 es una fábula donde le piden a los árboles que escojan ser los reyes de ellos. Capítulo 9, verso 8 en adelante dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles?
Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre Pero eso vosotros, casi siempre es en todos trabajos. venid, Mucha gente quiso así. vivaos bajo mi sombra, y si Allá no, cuando salga con la fuego de pintura la o la zarza y construcción, devore a era los el carro. cedros del Sí, Líbano. siempre era de concha. Se da usted cuenta ahí que es una fábula, Concha es lomo. porque es una alegoría histórica, pero que el hecho o la circunstancia se expone en forma de narración mediante la personificación de cosas o de animales. Se convierte en fábula porque quiere decir aquí el rey, ¿sí? Que al que van a escoger, que es Abimelech, no merece ser el rey y Dios no lo acepta tampoco. Si usted continúa con la lectura, se da cuenta que al poco tiempo, 2 o 3 años, este rey perece porque es como la zarza no es un árbol grande. Y está diciendo, respondió: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Sabemos que la zarza solamente es un arbusto pequeño que no puede dar sombra o protección a las demás personas. Ya en el Nuevo Testamento, los detractores acusan al Evangelio de ser una religión de mitos de corte fabulosos, inventados. Y por eso es que Pablo refuta todas estas cosas o estas demandas que hace la gente diciendo que el Evangelio solamente No, y son Fátima mitos subiéndose encima de las y en camas. realidad no Y no, son porque Orlando, no, no mitos, me puede alcanzar eso. sino Y que es sube y baja poder por y almohadas. Y palabra no, yo se las del pago. Señor. Sí, sí, sí. Esto lo refuta el Y apóstol hay Pablo unas en camas 1 ahí que Timoteo toca capítulo subirse a la 1, gente verso para 4. meterle las sábanas. Está gorda, yo creo que 1 no lo hace. Timoteo, hermano Orlando, apague su micrófono, por favor. 1 Timoteo capítulo 1, verso 4, dice así: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En el capítulo 4, verso 7, vuelve a decir lo mismo. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Por qué está refutando el apóstol Pablo esto? Porque los detractores del Evangelio decían que era una religión de mitos o de corte fabuloso, o sea, de fábulas inventadas. El apóstol Pedro también nos dice lo mismo en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La fábula es poco usada, como le menciono ahí, es poco usada en la Escritura, pero sí las hay en el Antiguo Testamento. Pero los detractores usaron esta figura retórica para poder decir que el Evangelio solamente eran mitos, porque los griegos, ellos tienen su mitología griega, tienen sus dioses, cómo se rigen ellos, pero ciertamente así se le conoce como la mitología griega o la fábula griega. Pero nosotros en el Evangelio solamente, cuando es una figura retórica, solamente la utilizan para expresar algo que ha sucedido, porque es una alegoría histórica. La tercera figura retórica que vemos hoy es el enigma. El enigma, algunos lo piensan que es como lo que hoy nosotros le llamamos, ¿verdad?, que una adivinanza. Pero en la Biblia no hay adivinanzas, se llama enigma. El enigma es también un tipo de alegoría. Vea usted cómo se van enlazando las figuras retóricas en metáfora o en alegoría o en prosopopeya. En este caso, el enigma es también un tipo de alegoría, pero su solución
es difícil y abstrusa. Abstrusa significa que es de difícil comprensión. Aunque también nos damos cuenta que cuando es un enigma, con que sea figura retórica en la Biblia, regularmente nos da la interpretación, la explicación. Tenemos el caso de Sansón que propuso el enigma a los filisteos en Jueces 14:14. Libro de Jueces 14:14. Sansón le está exponiendo este enigma a los filisteos. Jueces 14:14. Dice, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Ahí le pongo el verso 18 porque en el verso 18, después de las artimañas que hicieron los filisteos con la esposa de Sansón, que le sacaron la manera de cómo contestarle, ¿verdad? Dice en el verso 18, al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió, si no paraseis con mi novilla, nunca hubieses descubierto mi enigma. Su esposa, ¿verdad?, le dijo a los filisteos lo que Sansón le había contado acerca del león y de la miel que tomó de ahí de ese cuerpo. Obvio es un enigma, o como le menciono, algunos dicen que es una adivinanza, pero aquí en la Biblia tiene también su interpretación. En Proverbios, capítulo 30, verso 24, también tenemos otro enigma. Proverbios, capítulo 30, verso 24. El jefe no tiene que trabajar. El jefe paga para que le hagan las cosas y trabaja menos. Sus micrófonos abiertos, por favor. Sus micrófonos, mi hermana Lucero, Alberto Reinaga, Orlando, iPhones. Proverbios 30, 24 dice así: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Nos damos cuenta que en los siguientes pasajes está la explicación. Proverbios tiene muchos enigmas que Dios habla acerca, precisamente como en este caso, las 4 cosas o las 7 cosas o las 3 cosas, pero también nos da la explicación el Señor. Así que aquí en el verso 25 dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada forzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Nos damos cuenta entonces que un enigma en la Biblia nos da también la interpretación para que no nos imaginemos alguna otra respuesta. Cuando alguna persona le da una respuesta a un enigma diferente a lo que dice la Biblia, pues solamente es su pensar de él, cuando en realidad aquí el Señor nos da el enigma, pero también nos da su respuesta o su solución. A simple vista, nosotros podríamos decir que no le encontraríamos la respuesta. Y es cierto, 4 cosas pequeñas, dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Y ahí nos explica el Señor las hormigas, los conejos, las langostas y la araña que atrapas con la mano. Y mire, la araña está en los palacios del rey. ¿Sí?
En Génesis capítulo 49, verso 10, hay un enigma que si usted lee la Biblia se da cuenta de quién se está refiriendo. Génesis 49, 10. Y dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Se considera un enigma profético, porque si usted tiene una Biblia que tiene los pasajes mesiánicos en rojo, usted se va a dar cuenta que Génesis 49, 10 está en letras rojas. Si usted tiene esa Biblia que las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento están en rojo, bueno, aquí se va a dar cuenta. Pero la pregunta o el enigma está en hasta que venga Silo. La pregunta es, ¿quién es Silo? ¿Sí? La mayoría de las personas pues lo relacionan con una ciudad, lo relacionan con un personaje, pero en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, nos da a entender Moisés, Deuteronomio 18, 15, que en su concordancia lo manda precisamente a este pasaje. Deuteronomio 18, 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El verso 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Quién es Silo entonces de Génesis 49:10? Bueno, pues se refiere a una profecía mesiánica refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, nos damos cuenta que el enigma está resuelto al leer la Biblia porque nos da la respuesta posteriormente. Amén. Así que es el momento del receso de 5 minutos. Vamos a parar la clase en lo que es el enigma y regresamos en 5 minutos a las 8:15, hermanos. Dios les bendiga. No, está bien. Dice que no te conectaste. Ahí cómo te aparece ahí.
No hagan lo que... Están en el break. ¿Eh? Están en el break. Ahí dijo que yo tenía el micrófono prendido y que lo apagara. Yo nunca lo tengo prendido. ¿Eh? Ahí dijo que yo apagara el micrófono, que lo tenía prendido y yo nunca prendo el micrófono. Ni ruido hago. ¿Cómo voy a desarrollar ruido? Y sigue prendido. Sigue Sigue prendido, prendido. hermano. A ver, ¿cómo le hago para apagarlo? Que esto no le sé yo. Abajo lo presiona su pantalla y abajo le aparece una bocinita y le pone y le va a aparecer una rayita roja. A ver. Le tiene que aparecer un micrófono hasta abajo. A Y ver. No parece que yo creo que sí. Ah, el micrófono. A ver, que ya apareció acá abajo. ¿Quién sabe cómo te metiste? Amén, hermanos. Hemos visto las figuras retóricas que nos sirven para reconocer qué tipo de pasaje de texto estamos leyendo. No todos son explicados al pie de la letra. Algunos hay que saber el sentido o cómo está escrito ese pasaje. Al darnos cuenta qué pasaje es, ya le podemos dar una explicación concreta, una perfecta interpretación, como se dice, para que usted pueda predicar cosas verdaderas. En la predicación muchas veces el predicador da una mentira, aunque no es una mentira en realidad que él quiera dar, sino que se confunde con algún texto y dice un texto equivocado, aunque él afirma que es ese texto. A mí me ha pasado también aquí, pero es diferente cuando alguien empieza a dar una herejía, está transquiversando el mensaje o el significado de ese texto. Por eso es muy importante saber las reglas de la hermenéutica. En este caso, estamos analizando las figuras retóricas. La siguiente figura retórica es una de las más conocidas o usadas también. Se llama el tipo, o decimos nosotros la tipología bíblica. La tipología bíblica es una clase de metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos, personas u Pastor Andrés, tienes el micrófono apagado. Gracias, hermano. Estoy explicando el tipo, hermanos. El tipo es una clase de metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos, personas u objetos que designan semejantes hechos.
personas u objetos en el porvenir. Estas figuras son numerosas en la escritura y se llaman sombra de los bienes venideros. Obvio, se hallan por consiguiente en el Antiguo Testamento y las encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso es que se conoce como la tipología bíblica. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento viene a tipificar lo que ahora estamos viendo en el Nuevo Testamento. Como se llama sombras, proviene del vocablo griego tiptein, que significa golpear o imprimir una marca. Como figura significa sombra o antitipo figurativo de algo futuro. ¿Sí? Como figura significa sombra o antitipo figurativo de algo futuro. Del griego esquía. En Colosenses capítulo 2, verso 17, dice así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando hablamos de sombra, estamos hablando de la tipología bíblica que en el Antiguo Testamento se explicó y que en el Nuevo Testamento se tomó como un tipo, una figura retórica llamada tipo. En Hebreos capítulo 10, verso 1, también nos dice lo mismo, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que el tipo que venía en el Antiguo Testamento, vemos que era la sombra de lo que iba a cumplir el Señor Jesús, como la Pascua, como la circuncisión, y mucha tipología que en el Antiguo Testamento vemos se representan en el Nuevo Testamento. El primer ejemplo que tengo aquí, Jesús mismo hace referencia a la serpiente de metal levantada en el desierto como un tipo prefigurando la crucifixión del Hijo del Hombre. San Juan 3:14 dice así. Conocemos el pasaje regularmente, el 3:16, pero si nos damos cuenta por qué viene diciendo el Señor Jesús esta frase tan conocida de San Juan 3:16, ya vemos que en el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se está refiriendo a la manera de cómo va a ser crucificado el Señor, va a morir en la cruz, levantado de la tierra, y todo ojo le va a ver. Todas las personas que estuvieron en ese momento se podía ver que estaba crucificado alguien, y especialmente que lo pusieron en el monte Gólgota, una cumbre alta que de abajo toda la gente le veía. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A este lo que se le llama un tipo o una tipología. Estamos utilizando una tipología del Antiguo Testamento para representar en el Nuevo Testamento lo que el Señor hizo. En San Mateo capítulo 12, verso 40, también está prefigurando el Señor Jesús su muerte y su sepultura, tomando como tipología el caso que pasó con Jonás. San Mateo capítulo 12, verso 40. San Mateo 12, verso 40, dice así:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A esto se le llama una tipología, porque el Señor Jesús va a cumplir este tipo que estaba prefigurando en el Antiguo Testamento, su muerte y su sepultura, 3 días y 3 noches. Ahí, claro, ¿verdad? Los detractores o los exegetas que están en contra, que quieren cosas detalladas, este es un pasaje que la gente toma como un error, porque si usted se da cuenta, todas las iglesias aceptan que Jesús murió en viernes, porque dice la palabra que murió en el día de la preparación antes de la Pascua, y la Pascua se hacía un sábado. ¿Cómo es posible entonces que Jesús cumpliera esta tipología de Jonás afirmando 3 días y 3 noches? No como se dice regularmente que el viernes es un día, el sábado es otro día y el domingo es otro día. Aquí está afirmando 3 días y 3 noches. O sea, 72 horas tenía que estar Jesús en el vientre de la tierra, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez. ¿Cómo nosotros explicamos este tipo? Bueno, es una figura retórica de Jonás con la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ¿cómo explicamos nosotros el hecho ya real, ya literal, de que cumpla Jesús 3 días y 3 noches? Bueno, y ahí usted tiene que entrar a profundidad y leer bien los pasajes, y va a encontrar que Jesús no murió en viernes, Jesús murió en miércoles. ¿La Biblia lo afirma? Sí, lo afirma. Solo que hay que buscar cómo es que Jesús murió en miércoles y no murió en jueves. Bueno, un tip que le puedo dar a ustedes es que en el hebreo, que fue escrita la Biblia, en griego y en arameo, la cultura y los tiempos son diferentes. Para los hebreos hay 2 calendarios, un calendario civil y un calendario religioso. Y los dos tienen su inicio tomando en cuenta el sol y la luna. Así que para ellos, ahorita en esta semana pasada, ellos están celebrando su año número 5786, parece. Para nosotros es el año 2025, pero para ellos ya van en el 5700. ¿Por qué? Porque ellos tienen un calendario diferente al de nosotros. Ellos tienen que esperar su año nuevo para que sea la Pascua en el mes de Nisan. Tienen que esperar que el equinoccio de primavera coincida después de la luna llena del equinoccio de primavera. Por eso nunca es antes del 21 de marzo la Pascua. Siempre es después, porque tienen que esperar la luna. Así que el apóstol Juan nos hace una afirmación diciendo que esa fiesta de los panes sin levadura o de la Pascua, ese día viernes era un viernes especial, porque cada año los judíos tienen 2 viernes en la Pascua: el viernes religioso y el viernes civil. Y para ellos, cada 7 años solamente coincide el viernes con el viernes religioso y el civil. Pero cuando para ellos cae el viernes, cae en martes, o cae en miércoles, o cae en jueves, ellos festejan su día, su inicio de año, en el día que ven la luna nueva. Por eso Isaías dice que Dios está en contra de las lunas nuevas, los días de reposo, porque guardan los días y los meses, pero no guardan en realidad la reverencia y el amor a Dios, porque se había hecho una costumbre para ellos. Esta tipología sirve de debate en muchas ocasiones. Aquí no estamos debatiendo, solo le estoy dando un tip. Lea bien la Biblia y se va a dar cuenta de estos pequeños detalles que pasan a simple vista. La gente no los ve, pero usted, como buen lector de la Biblia, se va a dar cuenta de muchas cosas, como le menciono, que Jesús no murió en viernes,
como que Jesús no nació el 25 de diciembre, como que Jesús no implantó el rostro que nos mencionan del sagrado rostro en el paño. Hay cosas que la iglesia popular se inventó y que nosotros leemos en la Biblia y que nos damos cuenta que no existían. Por eso es muy importante leer la Biblia. Jesús dijo claramente: escudriñad las escrituras porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Otro tipo que podemos ver aquí en la palabra lo tenemos en Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos 5, 14. Prefigurando a Adán y Cristo. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El primer Adán es carnal y el segundo Adán, llamado Jesús, es espiritual. A esto lo que se le llama tipología. Amén. En este caso de la tipología, hermanos, mucha gente ha abusado de estas figuras retóricas. Por eso, como consejo, número 1, se acepta como tipo lo que como tal está aceptado en el Nuevo Testamento. 2, el tipo es inferior a su correspondiente realidad y de que, por consiguiente, todos los detalles del tipo no tienen aplicación a dicha realidad. Imagínese usted que asemejemos a Jesús con la serpiente. Solamente es una tipología, ¿sí? O que esté como Jonás en el vientre del gran pez. Solo es una tipología. Número 3, tenga presente que a veces un tipo puede prefigurar cosas distintas. Y 4, los tipos, como las demás figuras, no nos fueron dadas para servir de base y fundamento de las doctrinas cristianas. Ahí es otro error para la iglesia popular, porque han adoptado dogmas o doctrinas con la tipología del Antiguo Testamento. Y en realidad no es así. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían una vestimenta ostentosa y ellos dicen, bueno, también nosotros tenemos que vestirnos de esa manera porque es agradable a Dios. Pero en realidad no tenemos nosotros que tomar las cosas literales para nosotros, pues es una tipología solamente. Eso es como algún consejo, ahí los tiene también usted en la pantalla, más adelante. La siguiente figura es el símbolo. También lo que es la tipología y la simbología son las figuras retóricas que se utilizan mucho en la predicación porque abundan en el Antiguo Testamento. Y hay que entender que es una tipología o una simbología y no es una cosa real o literal como para tomarlo de esa manera. Es muy difícil interpretar al pie de la letra una parábola, una alegoría, una tipología o un símbolo porque es una figura retórica que quiere solamente explicar alguna realidad. El símbolo es una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa o hecho familiar que se considera a propósito para servir de semejanza o representación. Viene del griego simbolón. Fíjese. Viene del griego simbolón, que los griegos la usaban para indicar que una parte de un objeto se correspondía con otra, es decir, que era algo semejante. Era algo semejante, pero en el Antiguo Testamento era simbólico. Y ahora venimos a ver en el Nuevo Testamento cosas que están representando lo que se decía en el Antiguo Testamento con lo que el Señor Jesús hacía, hizo o dijo. En este caso, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 5.
Se está representando simbólicamente la fuerza del león, que el león es, nos damos cuenta que el león se considera el rey de los animales del bosque. Así es que hallamos en las escrituras la majestad real simbolizada por el león. Y se representa en el 5:5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, o sea, el rey o la majestad que representa el león, es un simbolismo de lo que representa Jesús, siendo el rey, siendo la majestad. Capítulo 6, verso 2 nos dice lo mismo, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque el caballo representa la fuerza. En este caso está representando al caballo blanco con la fuerza del anticristo, porque ahí está entrando ya en los rollos o la tribulación, la primera parte de la tribulación. Y el primer caballo blanco, que no es el mismo de Apocalipsis 19, que mucha gente lo confunde. Algunos piensan que este caballo es Jesús y no, ese caballo es el anticristo o es del anticristo. Dice, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahí se está representando lo que es la fuerza, ¿sí? Por el caballo, o se simboliza la astucia de la serpiente en lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 10, verso 16, que hay que ser mansos como paloma y astutos o prudentes como la serpiente. Prudentes y astutos, ¿verdad? Son traducciones que usan algunas interpretaciones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. La traduce como astucia en vez de prudencia. San Mateo en la Reina Valera la traduce como prudente. Ser prudente es como una serpiente. Ahí está tomando la astucia, simbolizando la astucia de la serpiente, por lo que nosotros como cristianos debemos de ser también. También tenemos que ser astutos o prudentes, pero mansos como la paloma, según nos dice San Mateo 10, 16. En San Mateo 16, 19 también tenemos una tipología representando a las llaves. Las llaves representan autoridad. Y entonces Jesús, el Señor, le está diciendo a Pedro que a él le da las llaves. San Mateo 16, 19. La confesión de Pedro. Y dice, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Obvio, es una tipología, es un simbolismo que le está dando autoridad, no como la iglesia popular, que ahora dicen que Pedro es el fundador de la iglesia cristiana, porque a él se le dieron las llaves, y lo que dice el reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero es un símbolo, es una simbología de la autoridad que tiene el poder del evangelio. Todos los cristianos que perseveremos hasta el fin, llegaremos al reino de los cielos, porque es una promesa de parte del Señor Jesús. No está diciendo que realmente tenemos autoridad sobre todo. Quien tiene autoridad es Jesús, que la deposita en usted. Deposita esas llaves en usted. Deposita esas llaves en el apóstol Pedro. O sea, la autoridad. ¿Por qué? Porque las llaves es un símbolo de autoridad. Por consiguiente, también las puertas servían de fortaleza. Y en San Mateo 16, 18
San Mateo 16, 18, un verso antes, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? La puerta sirve de fortaleza. Así que si nosotros estamos tomados de Jesús, bueno, tenemos autoridad, que son las llaves, y también tenemos una protección, que son las puertas. ¿Por qué? Dice que por la iglesia, mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros tenemos esa fortaleza porque en el lenguaje simbólico representa fuerza y dominio. Así que hay que entender que una simbología, igual que una tipología, no nos fueron dadas para que también formemos dogmas o doctrinas como mucha gente lo ha tomado. En este caso, esta simbología del verso 19 la han hecho una doctrina y han dicho la Iglesia Popular que a Pedro le dieron las llaves y que Pedro es el fundador de la iglesia, y los que son católicos, los que fueron católicos un tiempo, yo lo fui hasta los años 27, en mi cumpleaños 27, ¿verdad? Me convertí al Señor, así que 27 años estuve en la Iglesia Popular. Y para mí era lógico y fácil entender que Pedro era el que estaba en la entrada del cielo recibiendo a la gente. Es una figura que toda la gente piensa de esa manera, que Pedro es el que está recibiendo a la gente porque tiene las llaves, Jesús se las dio, pero simbólicamente significa autoridad. Hay que entender eso, que un símbolo y una tipología solamente se nos ha dado para que nosotros podamos entender la escritura tal y como está escrita, o lo que quisieron dar a entender los escritores, o en este caso el Señor Jesús. Él no quería enseñarnos algo que no supiéramos entender, que no pudiéramos entender. Lo hizo fácil para que nosotros lo pudiéramos entender. Si usted no tuviera ningún estudio de hermenéutica, aún así usted en su lógica no puede creer que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y así el Señor Jesús va a estar 3 días y 3 noches en el gran pez. O en la tumba. Mucha gente dice, bueno, él estuvo en la tumba, así que él ya murió y ya no resucitó. Un tema controversial hoy en día, que no resucitó y no resucitó y no resucitó. Pero en la tipología estamos viendo que así como Jonás estuvo, porque nos está diciendo que en la antigüedad ya el Señor dejó un ejemplo. Dejó un ejemplo de que Jonás pudo haber salido después de 3 días. Y ahora Jesús también nos dejó el ejemplo de que va a haber resurrección. Vemos que hay resurrección en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, o el arrebato y la transformación como Elías. Elías fue transformado para poder subir al cielo. Así también nosotros vamos a ser transformados. Ve usted que la tipología en el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros para poder entender la doctrina que el Señor dicta en realidad, usando parte de todo lo que dice el Antiguo Testamento para que nosotros podamos creerlo hoy en día. No es una base de una doctrina específica, pero sí nos enseña lo que el Señor Jesús está explicando en esta manera. La tipología y la simbología sirven precisamente como esa ilustración o como esa base de su fe de usted, esa base mía, que nos dieron ejemplos, y esos ejemplos son reales, que el Señor mismo Jesús nos los enseñó. La última figura retórica que hoy vamos a ver es la parábola. ¿Y quién no conoce la parábola? ¿Sí? La parábola también es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración. Al principio le dije que las que íbamos a ver hoy van enlazadas con las de la semana pasada, ¿sí? Ya sea una metáfora o ya sea una prosopopeya
o ya sea una hipérbole, que es una exageración. En este caso no hemos visto un compuesto de una hipérbole porque es particular, pero en el caso de una metáfora, pues hemos visto cada una de las de hoy que van enlazadas. La alegoría son varias metáforas. El tipo es un tipo de alegoría. El símbolo igual. Ahora la parábola es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración. ¿Qué es una alegoría? Muchas metáforas. Así que en una parábola usted se va a dar cuenta el compuesto, todo completo de una parábola o de muchas metáforas o de una alegoría, que son muchas metáforas, pero que quieren relatar algún hecho natural o algún acontecimiento posible. Dice siempre con el objeto de declarar o de ilustrar una o varias verdades. En la Biblia tenemos muchas parábolas, hermanos. Muchas. No sé cuántas usted haya encontrado. Si preguntáramos a la audiencia el día de hoy y que alguien abriera su micrófono y que me dijera cuántas parábolas usted conoce, no que me las diga solamente, yo he estudiado que hay 10 o que hay 20 o que hay 30. Si alguien por ahí quiere abrir su micrófono y decir, hermano, yo he encontrado en el Nuevo Testamento, o sea, en los 3 libros sinópticos, los 3 evangelios y el de Juan, que casi no narra parábolas el de Juan, pero en los sinópticos tenemos la variedad de parábolas. ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirme cuántas parábolas ha encontrado en los evangelios? Amén. Bueno, nadie. En el instituto que estamos cursando, el Shekinah de México, se nos dejó la tarea de buscar las metáforas, cuántas había. El profesor dijo, hermanos, yo he encontrado 39 parábolas. Bueno, me dio la tarea de buscar las 39 y aparecen las 39. 42. Amén. Amén, hermano Santana. Y al estudiarlas, sí, hermano Santana. Aleluya. 42 encontré yo. 42 encontró el hermano, dice. Le menciono que en la Biblia Thompson aparecen 39, lo mismo que el profesor en el Shekinah nos compartió. Así que nos dimos a la tarea de buscar, hermanos, y yo encontré 50 parábolas que las escribí, ¿verdad? En la tarea que nos había puesto el profesor. Pero si usted busca en la Biblia va a encontrar todas las 50 que le menciono. Dios bendiga a nuestro hermano Santana porque encontró 3 más de las que tiene registrada la Biblia Thompson, que es la Biblia de estudio. Pero si usted se da cuenta, las parábolas son muy usadas por el Señor Jesús porque relatan hechos naturales o acontecimientos posibles. Dice, siempre con el objeto de declarar o de ilustrar una o varias verdades. Los ejemplos que tenemos, la primera está en Lucas 18, del 1 al 7, que es la oración representada en la parábola de la viuda y el juez injusto. No significa que en la parábola vamos a poner que Dios era el juez injusto, sino que es una parábola, nos está ilustrando. Vea usted Lucas 18, 1 al 7. Porque la gente que lee así, bueno, dice, si es una parábola relatando lo que es la oración y cómo es que Dios la contesta, pues algunos dicen, pues entonces el juez injusto es Dios o es Jesús. Vea lo que dice Lucas 18.
También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y ahí es donde nos da la respuesta del Señor, porque recuerde que una parábola relata hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o de ilustrar una o varias verdades importantes. Entonces, la parábola de la oración nos ilustra la manera de cómo nosotros tenemos que ser persistentes en la oración. Si alguien interpreta a la viuda como el cristiano y al juez injusto como Dios, bueno, es la parábola, pero no significa que Dios sea un juez injusto, porque ya mismo Jesús en el verso 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es una parábola que nos enseña claramente la necesidad de orar, pero no la podemos tomar como literal diciendo: oh, es que el juez injusto es Dios, porque la respuesta no está declarando o no está ilustrando la verdad que quería decir el Señor Jesús. Por lo regular, cada parábola tiene su interpretación en los versos siguientes, como esta en el verso 7, vimos que tiene su interpretación. San Mateo capítulo 13 nos enseña la parábola del sembrador. San Mateo capítulo 13, y como le menciono, pues todos conocemos las parábolas. Y en el capítulo 13, verso 3 al 8, tenemos la parábola del sembrador. Ya usted la conoce. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En el verso 18 al 23, ahí tiene la respuesta, la interpretación que el Señor le está dando. Si tomamos como literal la parábola, no la vamos a entender. Pero cuando el Señor Jesús nos da la interpretación, nos damos cuenta claramente que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora sí ya podemos entender bien lo que el Señor quiso decirnos. Y que se tipifica en la iglesia moderna como en la antigua también. En la iglesia moderna vemos como gente así es de emocionante, emocionalista le llamamos nosotros, porque rápido aceptan la palabra, vienen y ya quieren cambiar el cielo o bajar el cielo, pero viene el malo y les arrebata esa semilla y rápido se van. Igual la de pedregales, no tienen raíz, pero tienen una chispa, quieren hacer de todo. Algunos hasta me decían en la iglesia: hermano, ¿por qué no abrimos más servicios en el templo? Nomás tenemos 3. Abrimos otro y ya son 4. Y poco a poco van bajando y luego ya no llegan a la iglesia.
¿Por qué? Porque nada más son emocionalistas. No tienen raíz, no están fundamentados. La que fue sembrado entre espinos son los que se afanan. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuánta gente no da fruto porque se afana? Tiene 2 trabajos o 3 trabajos, o entra a las 7 de la mañana y trabaja hasta las 7 de la noche, y el culto empieza a las 6, o empieza a las 7, de 7 a 9, apenas va llegando a su casa. Por el afán o el engaño de la riqueza, la gente pierde la oportunidad de servir al Señor. Pero esa parábola es muy bien para ilustración de cómo vive la iglesia hoy en día. Y la última está el trigo y la cizaña en Mateo 13:24. Ahí dice, parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. También tipifica, hermanos, según la respuesta que está en 36:43, nos da la interpretación de esta parábola. Y nos damos cuenta que hoy en día sigue siendo igual. En la iglesia, la expresión que voy a usar, no espero no ofender a nadie, pero en la iglesia muchas veces hay trigo y cizaña al mismo tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque como una parábola también es una alegoría, y una alegoría es una metáfora, es una ilustración tomando en base algo para asemejar también otra cosa. Y entonces el trigo y la cizaña, el trigo representa a los cristianos cimentados y verdaderos, y la cizaña representa a los cristianos carnales. Romanos 8:1 dice, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que hay 2 tipos de cristianos, el carnal y el espiritual, o sea, la cizaña y el trigo. ¿Y por qué existe eso, hermanos? Literalmente el trigo y la cizaña se parecen. Si usted los ve juntos, creciendo, usted no va a diferenciar quién es cizaña y quién es trigo. ¿Hasta dónde se da uno a conocer la diferencia? Hasta en el fruto. Tiene las mismas hojas, da la misma mazorca, arriba se ve el mismo fruto, pero sabe, el de la cizaña está siempre erguido, siempre parado. El trigo, cuando ya empieza a tener fruto y empieza a madurar, empieza a decaerse, representa la humildad. Por eso Jesús dice claramente, dejen que crezcan los 2 juntos, y ya cuando venga el que va a cosechar, separará el trigo en los graneros de Dios y la cizaña la echará en manojos al fuego. Ve usted que representa a los cristianos carnales y a los cristianos espirituales también, pero no debemos de hacer división, no debemos de separarlos, dijo Jesús, porque si arrancas la cizaña, lastimas el trigo. ¿Y acaso no en una división sucede eso? Cuando hay una división, porque se sale la cizaña, el trigo queda dañado. La iglesia que queda dolida. ¿Cómo es posible? ¿Por qué se fueron? ¿Qué hicieron? El líder, ¿cómo los engañó? Bueno, tantas cosas que podemos pensar. Entonces, para eso nos sirve, dice, para ilustrar una o varias verdades. Hay que darnos cuenta, hermanos, que en cuanto a la recta comprensión e interpretación de las parábolas, también hay que observar lo siguiente. Suba un poco más, hermano, la pantalla. Hermano. Ahí, no. Solo para leer la parte, no. Abajo. Arriba donde están las letras chiquitas, hermano. No, ahí, ya, ahí.
hay que observar lo siguiente. Débese buscar cuál es su objeto, en otras palabras, cuál es la verdad o cuáles las verdades que ilustran. Deben tenerse en cuenta solo los rasgos principales de las parábolas, dejándose a un lado lo que les sirve de adorno o para completar la narración. Igual, las parábolas, como las demás figuras, sirven para ilustrar las doctrinas y no para producir las doctrinas. Todas las figuras retóricas, hermanos, no nos fueron dadas para producir o para que sirvan de base como alguna doctrina. Solamente es para ilustrar una verdad. Hasta aquí la clase, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta referente a estas figuras retóricas, bien puede. Creo que es muy entendible, ¿verdad? Trato de darles la palabra de esto para que lo entiendan lo más fácil posible. La mayoría tenemos diferentes maneras de aprender. Algunos aprenden oyendo, algunos aprenden viendo, algunos aprenden de las dos maneras, algunos son más tardos, algunos son rápidos que aprenden, ¿verdad? Pero de esta manera, hermanos, es la más sencilla. Trato de darles la forma más fácil y sencilla para que usted sepa cómo interpretar un texto. Ahora ya tenemos 12 figuras retóricas que nos sirven de base para saber qué significa un texto y no darle una interpretación equivocada. Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga al pastor Valentín, que dejo el lugar en este momento, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a salir de este lugar, de esta plataforma, pero si no, antes vamos a orar. Y también gracias al pastor Andrés por la enseñanza, ¿verdad? Que es de bendición, hermanos. Amén. Vamos a orar y así estamos dejando, ¿verdad? Este lugar para así poder descansar, hermanos. Oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos diste, Señor, para poder estar en esta plataforma nuevamente para aprender cada día más de ti, Señor. Te damos honra, gloria, Señor. Te pedimos, Señor, le sigas usando al pastor Andrés en esta enseñanza que es tan importante, Padre amado, para conocerte y hacer nuestra labor cada día mejor, Señor. Te damos gracias, te damos honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo en tus manos. Permítenos descansar, Señor, para poder nuevamente estar en este lugar el día de mañana. Gracias, Señor, te lo damos en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, pues Dios les bendiga. Vamos a encender nuestros micrófonos para despedirnos, ¿verdad? Pero también les recordamos, hermanos, que por favor apaguen sus micrófonos cuando comenzamos la clase, ya que a veces pues se nos dificulta, ¿verdad? Las conexiones y podemos nosotros mutear a todo, ¿verdad? Poner en mudo sus micrófonos, pero a veces no se puede. Y pues les pedimos de la manera más atenta, ¿verdad? Que en cada clase antes de conectarnos o cuando nos conectemos, pues apaguemos nuestros micrófonos. Y si quieren opinar, pues ya sabemos que podemos hacerlo, pero con orden, hermanos, ¿saben? Para que no estemos interrumpiendo al maestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas noches y nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenas noches. Dios bendiga, pasen buenas noches. Bendiciones. Dios les bendiga, buenas noches. Amén. Lunes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenas noches. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.